Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. .39. ¿Es pertinente actualizar o contarles, por si no saben, del pronóstico del tiempo para hoy, en particular en la región metropolitana, que ya desde las 7 de la mañana estaban cayendo gotitas, pero gotitas nomás en algunos barrios de la ciudad de Santiago, pero que a esta hora la lluvia se hace más persistente en distintos lugares, y que según el pronóstico va a llover ininterrumpidamente todo el día de hoy, toda la noche de hoy y toda la mañana de mañana. Así es que a tener cuidado con aquello, lo decimos para efectos de poder tomar todas las prevenciones necesarias. Dicho esto, saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días. Muy buenos días. Sí, es pertinente mencionar la ciudad de Santiago, particularmente porque debe ser de las ciudades menos preparadas para la lluvia, a diferencia de otras zonas del sur de nuestro país, bueno, y del norte también, que tampoco están muy habituados a estos fenómenos climáticos, así que a prepararse nomás. Bueno, y a todas las personas del sur, nuestros auditores y televidentes del sur que quieran burlarse de Santiago por tener esta situación, lo pueden hacer con toda propiedad, pero más allá de las bromas, evidentemente se producen problemas muy serios, como el que hablábamos más temprano con la subsecretaria de Servicios Sociales en relación a la gran cantidad de personas en situación de calles que a esta hora ya están padeciendo las lluvias, misma cosa que quienes viven en estos crecientes asentamientos precarios que tenemos lamentablemente en nuestro país. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, a la socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Tere, como siempre, un agrado tenerte acá. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y saludar también al doctor en Filosofía en Ciencia Política y investigador del Núcleo Humanidades y Ciencias Sociales del Faro UDD, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, como siempre, gracias por estar en la Radio Universidad de Chile. Patricia, Montserrat, muchas gracias. Mucho gusto estar hoy día con ustedes. Teresa, también saludarte. Sí, hay que decir que tanto Teresa como Miguel Ángel son amigos de la casa, solo que Miguel Ángel está generalmente en otro horario, en el horario vespertino, así que te damos la bienvenida, Miguel Ángel, a este horario matutino. Hay harto tema que ha ocurrido en los últimos días, en esta semana media extraña, corta, entrecortada, pero no menos noticiosa, y quiero partir con el tema del CAE, que sigue dando vuelta, ¿no? Y probablemente va a seguir ocurriendo hasta la cuenta pública. Hemos hablado aquí de la pertinencia o no de este anuncio que hizo el ministro Marcel hace algunos días. Pero más allá de eso, las consecuencias políticas que esto está evidenciando en el oficialismo particularmente es algo que resulta llamativo. El día lunes entrevistábamos a la diputada Emilia Schneider, que fue muy crítica con Paulina Bodanovich, quien a su vez calificó esta iniciativa de demagógica, ¿no? Que tenía un fin electoral, populista, en fin. Y ahí se evidencia un roce en las dos almas, podríamos decir, del oficialismo a propósito de esta medida del CAE. ¿Qué les parece lo que está ocurriendo en el oficialismo a propósito de esta propuesta que probablemente va a seguir, insisto, en los próximos días? ¿Cómo lo ven? Teresa. A ver, a mí me sorprendió mucho la declaración de Paulina Bodanovich, porque ella en general es muy cuidadosa, digamos, no es alguien que se mande así una crítica de ese porte. Me sorprendió muchísimo,
sobre todo en el contexto en que estamos. Y me sorprendió porque el tema del CAE, que además hay que traducirlo, ayer me llamó mi comadre pobladora para preguntarme qué quería decir CAE, porque no sabían qué quería decir CAE. Se habla y se habla del CAE, así que tuvimos una larga conversación sobre el crédito con aval del Estado, de dónde sale todo eso. Entonces le digo a los comunicadores que hay una necesidad de Muy buen explicitar punto, cada muy vez buen punto, qué es sí. el CAE. Me llamó, me dijo, aquí estamos con Pascual y queremos preguntarte qué quiere decir CAE porque no entendemos. Bueno, es un problema grave, afecta a mucha gente, por eso me sorprende que la senadora, ¿no es cierto?, haya sido como tan crítica, porque en el fondo hay dos puntos. Uno, es un tema grave, es un tema que afecta a muchas familias, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de las universidades, cómo se llegó a producir esa situación, se ha analizado bastante, pero lo que me sorprende más es que el gobierno no ha dicho en una línea de qué es lo que va a hacer. Entonces dar por hecho, digamos, que lo que se va a hacer es una condonación, cuando en realidad uno escucha al ministro de Hacienda, escucha a la vocera, ¿no es cierto?, y se da cuenta de que lo que están haciendo es poner el tema en tabla, que es un tema relevante, y yo más bien me alegro de que lo pongan en el sentido de que se va a poder discutir algo que nos distraen con muchos otros temas, pero que es un tema muy severo para mucha gente. Entonces, estoy como sorprendida, digamos, de no, digamos, porque es un tema que afecta sobre todo a una capa, a un sector, digamos, de nuestra sociedad que ha tenido expectativas respecto a las posibilidades del desarrollo profesional, educativo, mejor acceso y todo, y es un grupo muy grande. Cuando se abrió, digamos, tenemos críticas a las universidades privadas que hicieron, ¿no es cierto?, una cantidad de carreras que no tenían destino. Eso se ha ido mejorando a través de digamos, la acreditación de las universidades y todo, pero es un tema, digamos, que generó muchas esperanzas y expectativas de proyectos de vida. Y ahí es donde yo digo, no hay que perderse. Este es un tema que hay que abordarlo. Yo no tengo idea qué es lo que están pensando. Yo tiendo a tener confianza de que van a hacer una propuesta que va a abrir un debate. Está bien que se abra el debate. Y si mandan un proyecto que genera, digamos, tensiones y que sí debe ser, que no es, que es perdonoso, que se haga el debate donde se tiene que hacer, que es en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Entonces, me sorprende porque yo pienso de que no es un tema electoral, es un tema efectivamente de esos temas severos que tapa digamos, la distracción permanente que tenemos a través de los medios y de los debates pequeños, digamos, entre personajes. Eso es lo que me parece. Sí, Miguel Ángel. Fíjate que voy a hacer eco de lo que estaba hablando Teresa, que efectivamente sorprende lo que ocurrió entre la diputada Schneider y la senadora Donovich, porque eso te demuestra un elemento bien clave. Esto no estaba conversado de antes al interior de la coalición. Y frente a un anuncio de tal magnitud, que es muy importante para el corazón del programa del gobierno del presidente Boric, que no se haya hablado, no se haya ido esto en un comité político, que no se haya puesto de acuerdo los presidentes de los partidos, sorprende harto porque más allá del anuncio que, como lo digo, es muy importante, estaba parte del programa de gobierno del presidente Boric, que sabemos que por diferentes elementos, cambios en las dinámicas políticas no se ha cumplido en su totalidad, uno dice, bueno, este anuncio, que es el titular, sin la bajada, ¿no es cierto?, sorprende a la opinión pública y sorprende a sus propios partidarios de la alianza. Y eso genera un efecto político doble. Por un lado, le hace la pega muy fácil a la oposición. O sea, en este sentido, la oposición se habría quedado callada, se habría quedado absolutamente muda y el problema político habría quedado 100% centrado en la relación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y el socialismo democrático, que es una constante que vemos en el último tiempo a todo nivel, ya desde elecciones universitarias hasta, ¿no es cierto?, las más altas esferas del gobierno. Y además de eso, te da este sentido de decir, bueno, estamos en junio, viene la cuenta pública y el proyecto recién se va a hacer en septiembre. Y te deja abierta una puerta para que aquellos problemas que podrían existir al interior de la alianza se vayan de alguna forma corrigiendo a través de la opinión pública. Y uno se cuestiona ahí si esa es la mejor alternativa estratégica para un proyecto que va a ser de difícil negociación en el Parlamento. Tiene que pasar el Senado, ¿no es cierto?, donde hay un empate virtual, y en la Cámara de Diputados el gobierno tiene mayores opciones de lograr una mayoría,
pero sigue siendo difícil por la fragmentación y lo que cuesta ponerse de acuerdo hoy en día en el sistema político chileno. Entonces uno dice, el efecto político, esto es sin ver el fondo, porque vamos a tener que esperar un par de meses para ver efectivamente la bajada de política pública y lo que significa esto, te da un problema al interior de la coalición y además te da un problema también en la opinión pública, porque, por ejemplo, han salido diferentes economistas, diferentes expertos en áreas que de estas, algunos diciendo que es muy importante, como Teresa bien lo ponía, y otros diciendo en el fondo que es un problema de prioridades del gobierno, como lo dijo el economista Joseph Ramos en el fondo. Entonces, uno ve eso y se abre inmediatamente, más allá, que ojo, más allá del fondo del proyecto, más allá del fondo de la cuestión acerca del crédito con aval del Estado, se abre toda una pelea política que pareciese ser que es por falta de coordinación del mensaje inicial, porque al menos si se mantuviese, ¿no es cierto?, la alianza gobierno ordenada, eso después trae una dinámica política completamente distinta. Sí, bueno, a mí hay algo que me llama la atención o sea, bueno, hay varias cosas que me llaman la atención en la racionalidad política de los dichos de la senadora Bodanovich, ¿ah? Siquiera yendo al fondo aún, Miguel Ángel, Teresa, porque me imagino que esa es harina de otro costal, y que es que la senadora Bodanovich siempre ha hecho alusión a la necesidad de darle gobernabilidad al Ejecutivo, ¿no? De no provocar dispersión ni controversias públicas. De hecho, en ese plano ha sido varias veces durante los últimos meses muy crítica con el Frente Amplio, muy crítica con el PC, y ahora en los hechos hace más o menos lo mismo. O sea, da una opinión que desordena, pero además que va dirigida directamente a la moneda, o sea, ni siquiera a los otros partidos. Eh, Te pregunto, Teresa, si encuentras una racionalidad política en esto, porque lo que uno podría entender quizás es que aquí hay diferencias de sensibilidad generacional, que el Frente Amplio muy en especial, pero quizás también el PC o los dirigentes más jóvenes del PC están sensibilizados, diría biográficamente, con el tema del CAE, no así la senadora Bodanovich, pero me cuesta encontrar más motivos que ese. Incluso sin ir al fondo aún, ¿ah? Porque ni siquiera hemos hablado si está bien o está mal el tema de la condonación del CAE. No sé, yo pienso que se salió de madre. Ya. Efectivamente hay un tema generacional, eso no cabe duda que esto es algo que afecta, digamos, no solo una capa social, sino que una capa generacional, pero yo creo que ella no pesó el impacto de sus palabras nomás, porque ella es bien cuidadosa y yo encuentro que ella ha ido, como su liderazgo político ha ido, digamos, fortaleciéndose y ha sido, digamos, un gran aporte en términos de lo que es el trabajo de esta difícil coalición, que a mí no me importa nada, no creo que sea grave que se discuta esta cosa, que están divididos, que la cara 1, que la cara 2, viva la democracia, si eso está bien que haya debate, que haya distintas posiciones. A mí me impresiona esta cosa de que si no están ordenados entonces se cae el mundo. No, así tiene que ser y está bien que haya debate, entonces no ese es el tema y hacer esta figura permanente, digamos, de las distintas almas, digamos. Eso es una entretención para la ciencia política, pero al final siempre ha sido así y uno lo puede encontrar absolutamente en todos los países, no hay ninguna coalición de gobierno en ninguna parte del mundo, salvo que sea otro tipo que no sea democrática, digamos, en que no tenga esta tensión permanente. Eso es bueno. Es bueno que haya debate y es bueno que se planteen distintas posiciones. Lo que me sorprendió de la senadora es que lo tira como un cuestionamiento de que esto es digamos, un oportunismo electoral, y eso me parece grave porque la ciudadanía, digamos, tiene también sus visiones, sus necesidades. Entonces, asumir de que cuando se responde a las necesidades de la ciudadanía, lo que se está haciendo es tratar de llevar agua para tu molino para que voten por ti, es feo. Me pareció, digamos, no oportuno, no bien. Sí, ahora yendo al fondo del tema, ¿qué les parece la decisión política que toma el gobierno de priorizar en materia de educación respecto de esta reforma al sistema de financiamiento? Porque es eso lo que se plantea, ¿no? No solamente la condonación al CAE. La ministra el lunes aclaraba que esto va a afectar a todos los deudores, en mayor o menor medida, pero los va a afectar o beneficiar a todos, no solamente a un grupo reducido o focalizado.
Cuando tú tienes una situación crítica en muchos ámbitos de la educación, hemos hablado de la educación parvularia, ¿no? La educación inicial, la educación básica, media, lo que está pasando con la educación pública, ¿no? Y tú, como decisión política, decides priorizar en deudores del CAE, también se está dando una señal que puede ser compleja, ¿no? Lo voy a poner en esos términos, Miguel Ángel, no sé cómo lo ves, porque qué duda cabe que lo que ocurrió con el CAE es una injusticia que afecta a muchas familias de clase media, incluso con situación económica precaria, pero si uno quiere equiparar un poco la cancha, tiene que partir también de abajo, ¿no? Lo que pasa con la educación pública. No es, como se ha planteado también algunos economistas y algunos especialistas, regresivo esto de utilizar recursos públicos del Estado para financiar a un grupo determinado y, bueno, no priorizar quizás en otros ámbitos de la educación. ¿Cómo ves ahí esa disyuntiva en la que está el gobierno, que además es un gobierno progresista, de una generación que apostaba por el tema de la educación? Y bueno, hasta el momento de las grandes reformas en educación, lo único que se ha planteado es el tema del CAE. Tú lo dices muy bien, Monserrata, gobernar es dar prioridad a ciertos temas y es tomar decisiones que muchas veces son duras, ¿no es cierto?, independiente del efecto electoral y político que puedan tener. Toda decisión en una democracia tiene un efecto potencialmente electoral y eso hay que dejarlo clarísimo. Y uno dice, en ese sentido, dos elementos importantes. Primero, ¿cómo hemos avanzado? Esta generación que llegó a la moneda, esa generación que tuvo la Revolución Pingüina del 2006, ¿no es cierto?, donde el emblema era derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para mejorar la educación pública, que llegó el 2011, ¿no es cierto?, con la educación universitaria, que avanzó hasta llegar a la Cámara de Diputados y llegar al gobierno, siempre ha tenido la educación como bandera. Ahora, ¿qué nivel de educación se ha ido moviendo con la generación? Y uno tiene que hacerse dos preguntas aquí, y esto es frente a la evidencia que tiene Chile. ¿Cómo ha evolucionado el sistema educacional chileno en pruebas como la PISA, en elementos como la escritura? ¿Cómo hemos avanzado después de la pandemia, que generó una tensión muy importante sobre una generación que perdió años de enseñanza? Y esto no lo dice uno, lo dicen, ¿no es cierto?, los informes del Banco Mundial. Y ahí uno se pone y la pregunta es, porque hay dos prioridades, se puede avanzar en ambas cosas al mismo tiempo. El gobierno podría perfectamente presentar una reforma para mejorar el sistema educativo chileno, para superar lo que al parecer está mostrando los SLEPs como problema y poder corregirlo si se quiere seguir ese camino. Y por otro lado, que esto no es cambiarlo, quizás corregirlo, y por otro lado también ver temas que atañen directamente a lo que es su núcleo más fuerte de sustento político, ¿ya? Y cuando se hace el anuncio del CAE sin hablar ni una sola palabra acerca del resto de los niveles educativos, donde uno puede haber diferencias, pero lo que uno estima de manera más central es que es la educación básica la que te da las herramientas elementales para poder seguir avanzando en tu desarrollo al futuro. Entonces, la pregunta es, ¿se puede mascar chicle y caminar? Sí, se puede. Pero el gobierno tomó una decisión de no anunciar un paquete de reformas educativas en las cuales se podía incluir el CAE, ¿no es cierto?, y hablar solamente del crédito con aval del Estado. Y eso también es una decisión política y te dice algo muy importante. Y por eso, cuando Teresa diga que esto no tiene que ver con elecciones, el hecho de solo hablar del crédito con aval del Estado, a 4 meses de una elección municipal, toda decisión política tiene un efecto electoral o potencialmente electoral. Y eso es lo que, y cuando uno ve solo esa parte del anuncio, sin el resto de elementos, uno al menos sospecha que efectivamente es una decisión estratégica del gobierno que muestra su prioridad, pero de algún lado también deja de lado algo que para algunos, yo me incluyo, es elemental, como es el sistema educacional básico y medio en este país. Sí, ahí hay un tema de relato, Teresa. Claro, Miguel Ángel dice, el gobierno podría haber situado esta propuesta dentro de una agenda educacional más general. Pero también, a ver, voy a decir lo siguiente. Me da la impresión que cuando uno habla del CAE, no habla solo del CAE. O sea, es un tema que está cargado de simbolismo. Yo creo que a veces las discrepancias tienen que ver más o sea, tienen que ver en parte al menos con
con esta dimensión simbólica, ¿no? Que de alguna manera, voy a decirlo así, el CAE es uno de los caballos a través de los cuales esta generación que está en el gobierno fue ganando posiciones en la política chilena, ¿no? Fue una de sus banderas. Eh, Porque se ha hablado poco de la racionalidad política. Hay números que circulan, por ejemplo, se dice que hasta el momento el Estado de Chile ha desembolsado más de 10.000 millones de dólares en financiar el CAE y lo sigue haciendo, ¿no? Sí. Hay un cálculo de Horizontal, que es un centro de estudios más vinculado a Evópolis, para oponerse a la medida que habla que la condonación total del CAE sería de algo así como 11.270 millones de dólares, o sea, más que lo que el Estado ha pagado hasta el momento. Pero el tema es que entre medio el Estado sigue pagando y va a seguir pagando, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si es que el CAE no tuviera esta carga simbólica, si hubiera una mayor disposición a buscar un consenso, diría, en torno a los números, ¿no? Que permita que el uso de los recursos del Estado fuera más racional. Y entre medio está el problema de la banca, que no se menciona, pero que es un actor bien relevante en este asunto y que harto se ha beneficiado durante estas 2 décadas de esta política. Teresa. Eso me pasa exactamente a mí. Quienes más han ganado ha sido la banca y el Estado está desembolsando. Entonces, por eso me sorprende tanto, digamos, cuando es evidente que es un tema que hay que hincarle el diente, que hay que hincarle el diente por muchas razones, pero como tú muy bien dices, aparece esto como simbólico. Y lo que más me sorprende es esta reacción así como digamos, automática, digamos. Se nombra CAE y se produce, digamos, un escándalo y toda una cantidad de cosas cuando es un tema relevante, es un tema que afecta a las finanzas públicas, es un tema, digamos, que afecta a miles de familias, o sea, es razonable que se plantee y el contexto en el que se planteó, que no es ninguna cosa del otro mundo, pero como tú muy bien dices, es como, tiene una carga simbólica que se interpreta de muchas maneras. Yo soy muy pragmática, yo pienso que hay que esperar a ver de qué están hablando, porque yo no sé de qué están hablando, solo la palabra, digamos, me parece bien que haya debate, me parece bien que se empiecen a plantear posiciones, pero a mí me encantaría conocer cuál es la propuesta y para eso no queda más que esperar, digamos, porque claramente es un tema que viene desde las finanzas públicas, porque la dice el Ministerio de Hacienda, entonces ahí hay un problema, digamos, que tiene que ser abordado. Y está pensado cómo vamos a ir resolviendo un tema, porque el Estado sigue desembolsando miles de millones, ¿no es cierto? Y los está recibiendo la banca. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. A la vuelta les queremos proponer seguir comentando no este tema, pero sí temas vinculados a la cuenta pública, que es en un par de semanas más, una semana y media más. A propósito de los dichos de José Antonio Kast el fin de semana pasado en Madrid, que generaron un repudio transversal acá en Chile, cuando habló de que nos gobierna un travesti político. Quiero que comentemos respecto del trasfondo de la estrategia de José Antonio Kast, ¿no? O de la ultraderecha en Chile, si lo queremos llamar así. Podemos también comentar lo que pasa en Argentina, que es un poco en la misma tónica, pero también yendo al fondo de las declaraciones de José Antonio Kast, esto que el presidente es cambiante, ¿no? El liderazgo impredecible del presidente Boric, oscilante si se quiere, ¿no? Que ha sido comentado en varias ocasiones, más allá de los dichos que podrían ser considerados ofensivos de José Antonio Kast. Este fin de semana. Son las 9:01, hacemos un breve corte y volvemos en algunos minutos aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Educación pública, patrimonio de Chile. La Universidad de Chile te invita a ser parte del Día de los Patrimonios. Conoce los tesoros y el acervo de tu universidad pública en sus distintos territorios, entre el 23 y el 26 de mayo. Revisa la oferta de más de 40 actividades en uchile.cl/Día de los Patrimonios.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire, un espacio donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, son las 9:06. Oye, está súper interesante la discusión sobre lo de Kast. Yo separaría el lugar del fondo, ¿no? A ver si están de acuerdo con esto, porque hay un cierto consenso en la política chilena de que al presidente no se le denosta en el extranjero, ¿no? Y parece que ahí, como suele decirse en el cliché de la política chilena, desde la UDI hasta el Partido Comunista han manifestado su desacuerdo con lo de Kast, incluso Es segunda vez, en Hungría Sí. hizo lo mismo y peor, de hecho. Sí, incluso entrando al análisis político, uno se da cuenta que el modus operandi es la extrema derecha. O sea, también este acto ocurre en un contexto de elecciones del Parlamento Europeo, donde evidentemente hay un propósito de radicalizar la discusión en favor de la extrema derecha. Pero dicho esto, y sacando este tema, si Kast lo hubiera dicho en Chile, por ejemplo, en un programa de televisión, uno podría ya discutir sobre el argumento político en sí mismo, ¿no? Y ahí separar dos cosas. Nuevamente una cosa sobre la forma. Hay un contexto donde travestismo se usa como una descalificación. No sé si ahí hay una hipersensibilidad o claramente una intención de denostar, pero lo menciono. Alguien me decía ayer, podría haber dicho camaleonismo, ¿no? Para no decir travestismo, pero bueno, se entiende el fondo de
de la idea, ¿no? Y el fondo de la idea era lo que mencionaba Montserrat antes de la pausa, una manera de gobernar que, dicha en sentido positivo, sería como confiar en la muñeca, ¿no? Tratar de gestionar entre medio de un escenario muy complejo, y que, dicho en sentido negativo, para usar la terminología que a veces se usa en redes sociales, que el presidente se da vuelta la chaqueta con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, Volteretas. en ese plano está la discusión. Si no están de acuerdo con la manera en que ordené el tema, por supuesto, me la destruyen nomás si está una conversación. Miguel Ángel, la palabra es toda tuya. Gracias, Patricio. Fíjate que a mí me cuesta un poco separar el lugar donde se dijo de las palabras de José Antonio Kast, porque me pregunto si en un programa acá en Chile habría dicho lo mismo. ¿Y por qué te lo digo? Tanto él como Javier Milei se están reuniendo con un grupo de derecha antimigrante de lo más duro que hay en Europa, que poco tiene que ver con, por ejemplo, lo que propone Javier Milei en Argentina. O sea, ¿para qué te vas a juntar con ellos? De esto es lo primero. Porque se forma eso un ambiente donde denostar políticamente es el mecanismo de construir política. Y eso hace que sea muy complejo la asociación con grupos como la ultraderecha nacionalista de Le Pen. Entonces, cuando uno toma eso, tiene que tomar ese escenario. Ahora, en el tema del travestismo político, a mí me parece que cada vez que se ha utilizado en el último contexto chileno, siempre ha sido un error, porque denosta una habilidad democrática fundamental, que es efectivamente, cambiar posición. Y lo que dice detrás, que, de hecho, el resto de los militantes de republicanos, intentando de alguna manera exculpar a su líder, lo han dicho, es que no le creemos al presidente en sus cambios. Entonces, en el fondo, no es que le dice no solamente el presidente de la República tiene aprendizaje institucional muchas veces que es fundamental, pero no le creemos, y por eso es un travesti político, porque si le creyéramos no lo sería entonces. Y fíjate lo complicado de eso, porque pone nuevamente el mundo en esta división entre nosotros los buenos y ellos los malos, porque si José Antonio Kast gobernase hipotéticamente, de seguro cambiaría alguna posición con lo que tiene en este momento. Y ahí no le dirían travesti político, porque sí le creerían, porque lo ponen en un altar moral, que es muy propio de un tinte que José Antonio Kast Pero ya los está acusaron, comenzando. Acuérdate que durante el segundo proceso constitucional ya los acusaron. O sea, si tal cosa fuera posible, estar más a la derecha que el Partido Republicano, desde ahí los acusaron de ser, ¿cómo fue que usaron? Ser absorbidos por la Agenda 2030. La ONU, Globalistas. Sí. Entonces, por eso, cuando uno mira este fenómeno y la palabra José Antonio Kast y lo que queda del Partido Republicano, efectivamente ocurre eso. Y como bien tú decías, Patricio, su liderazgo en el Consejo Constitucional le cuesta el primer conflicto interno, que termina yéndose el Rojo Edwards, el senador, ¿no es cierto? Y otras personas de ex republicanos que no recuerdo en este momento. Pero es clave eso, entender que en el fondo es utilizar la palabra de manera denostativa contra el presidente de la República por algo que es absolutamente legítimo en una democracia y absolutamente legítimo en la vida política de un individuo. Sí, ahí, Teresa, primero los dichos de Kast, en el contexto, el lugar, lo que dice, pero por otro lado, esto que lo han afirmado varios representantes políticos, que es la poca credibilidad que tendría el presidente Boric con estos constantes cambios de opinión o de posición, o esto también de estar entregando señal a un lado y al otro al mismo tiempo prácticamente, ¿no? ¿Cómo analizas tú eso? Y todo esto también enmarcado en lo que va a ser la cuenta pública. Nos hemos acordado de hechos recientes, por ejemplo, para el funeral del presidente Piñera, ¿no? Donde ocurrió un poco eso, en una entrevista en Archie también hace algunas semanas, donde habló en contra del perro Matapaco, pero a su vez calificó a la banca de coñete, ¿no? Habló en contra de algunos medios de comunicación, por lo tanto, está constantemente en esta especie de dualidad que es difícil poder definirlo, ¿no? Quizás para algunos sectores políticos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, estoy de acuerdo con su mirada y su análisis respecto de la intervención de este señor, que no quiero nombrar, fuera del país.
que no es un detalle donde lo dice y que pienso que le habla a, digamos, en un esfuerzo de distinguirse, de mostrarse, digamos, en una determinada cara política frente a un sector, cuando su propia, digamos, qué sé yo, en las encuestas ha ido bajando, digamos, y no aparece como la persona, digamos, con más adhesión dentro de la derecha. A mí me parece que un presidente que va tomando decisiones y que va respondiendo a las coyunturas y a las distintas condiciones políticas, me parece que es una habilidad el ser capaz de mostrarse esos términos. Entonces, todas estas, digamos, estereotipos y todas estas acusaciones, uno podría analizar todos los gobiernos que hemos tenido desde el 90 en adelante, y en todos los presidentes en algún minuto se le puede acusar, digamos, de estar, digamos, respondiendo o modificando o virando. Eso es parte de la política, y a mí me parece que es fundamental que el presidente le pueda hablar a distintos sectores y pueda comunicarse con distintos sectores. Yo creo que lo que pasa es que tenemos una expectativa de un liderazgo, no sé, le atribuimos alguna condición moral, espiritual, de liderazgo religioso, no sé qué estamos esperando, digamos, no sé cuándo, hay una fantasía, deberíamos hacer un estudio sobre cuál es la fantasía que tenemos, porque son expectativas, se le cargan y debería ser así, debería ser así, y la verdad es que es como es, y se lo tiene que evaluar por sus resultados y por sus hechos. Y a mí me impresiona, frente a todo este debate, el que este gobierno sí, estamos a contar de este mes con un sueldo mínimo de 500.000 pesos, que nadie se lo hubiera imaginado que iba a ser posible, y fue posible, que estamos avanzando en las 40 horas, aunque el 50 y tanto % de los trabajadores dijeron que todavía no les ha tocado, pero estamos en proceso de cuestiones que son muy importantes para la vida de las personas, para la vida concreta. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo evalúa uno? ¿Cómo mira uno a quien ejerce el liderazgo y representa a la República, a la nación, digamos? Entonces, no tengo esa mirada, digamos, esa expectativa de que tiene que decir siempre lo que yo pienso o tiene que ceñirse estrictamente el programa, y si no, entonces no. Falso. No hay ningún presidente que haya cumplido su programa, y eso lo sabemos todos. Y todos sabemos, digamos, de que es un esfuerzo colectivo de construir, y que en esa construcción van pasando cosas. Lo que le ha tocado a este gobierno realmente inesperado, muchas cosas, y otras sí, son procesos que se han profundizado. La famosa agenda de seguridad, que por supuesto que es tremendamente relevante, que nos aproblema a todos porque nadie tiene claro exactamente cómo se tiene que hacer, hay distintas posiciones. Es algo que se vino encima, se apareció, digamos, de una manera inesperada, o esperada por algunos, digamos, y no escuchada por muchos, pero lo menos que uno puede esperar es que el presidente de la República responda a esa necesidad urgente. Pero lo mismo pasa con otros temas, y uno dice, ahí vamos. Por eso el tema del CAE no deja de ser interesante, digamos, porque claro, hay temas reales en la ciudadanía que tienen que ser abordados, el tema de salud, el tema de las pensiones, casi todo tiene como un tema central, que es el financiamiento. Y curiosamente esa es, digamos, la reforma que tiene más problema, que es el pacto fiscal, digamos. Sí, ahí Miguel Ángel vuelve a aparecer la pregunta de siempre, ¿ah? ¿Qué es lo que debería hacer la derecha tradicional con estas expresiones de la derecha más extrema, ¿no? Porque son no es solamente una cosa de tono, es una cosa de modus operandi distintos. Yo me he dedicado, por ejemplo, en los últimos días a leer harto La Nación de Argentina, porque me ha parecido muy interesante este fenómeno en el cual se empiezan a convertir en un medio casi de oposición a Milei, cada vez más críticos de su política, y uno de los análisis que se hacían es bien interesante, porque dice, no es solamente un problema de descalificación, sino de un ya desconocimiento del orden internacional. O sea, ir a España y no reunirse con las autoridades, reunirse con empresarios, pero desdeñar Davos, ¿para qué hablar de Naciones Unidas y todas sus instituciones, y así sucesivamente? En un contexto, y disculpa que te hable un minuto de Argentina, pero vuelvo al tiro a Chile, en el que Mauricio Macri asume la presidencia del PRO porque se da cuenta, es el análisis que hacen desde La Nación hasta Página 12, que el PRO se le está desarmando,
que ha perdido potencia, que Patricia Bullrich está cada vez más cerca de Milei, y que esta supuesta apuesta, ¿no? Que era darle sostén a Milei para que llegara al gobierno y después dejarlo caer para que viniéramos nosotros, parecería ser que no está tan clara ni está resultando, ¿no? Y aquí mismo, bueno, justo hoy día en el Mercurio, no sé si lo alcanzaste a leer, Miguel Ángel, viene una entrevista muy interesante a Claudio Alvarado donde vuelve a referirse a esto, ¿no? Al tema de la extrema derecha, el modo en que tensiona el sistema político y la gobernabilidad. Bueno, hay distintas maneras de contestar la pregunta y vuelve cada 3 o 4 días, ahora yo te la hago a ti, ¿no? ¿Cómo ves la relación de la derecha tradicional con estas expresiones más extremas de la derecha? Fíjate, Patricio, que voy a ocupar el mismo tema que estabas hablando tú para hacer una comparación entre el momento de Argentina y de Chile y por qué es distinto lo que pasa entre Javier Milei y José Antonio Kast. Javier Milei gana una elección en segunda vuelta y una vez que triunfa queda como el único actor relevante en el sistema político argentino. No tiene competencia ni de la derecha más tradicional del PRO ni del peronismo que quedó bien desarmado después de la elección. Entonces, durante los últimos 5 meses, básicamente ha sido él el que pone el pandero de la música de opinión pública sin nadie que le compita en el espacio político. Acá en Chile, la posición de José Antonio Kast es muy incómoda en comparación con Javier Milei, porque tiene una barrera que es Evelyn Matei. Y eso le da a la derecha tradicional mucho más espacio para poder decirle a José Antonio Kast, hasta aquí nomás llegaste. Este es el punto donde nos separamos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Porque es muy distinto cuando tienes siempre el poder tira, y esto pasa en todo espectro político, sea izquierda, derecha, el centro, arriba o abajo, cuando la posibilidad de llegar al gobierno se transforma de alguna manera en una realidad, las fuerzas políticas se acoplan a ese carro. Y José Antonio Kast en este momento la posición la tiene muy incómoda por el fracaso en el Consejo Constitucional. Se le abrió un ala a su propia derecha y a su otro lado, a su izquierda por definición, Evelyn Matei se fortalece y eso le pone a la derecha de los últimos 30 años básicamente la posibilidad de armar una coalición sin él, donde en una posible segunda vuelta, imaginemos estos políticos de ficción, Evelyn Matei contra la ministra Toá, por ejemplo, la derecha José Antonio Kast va a irse de manera tácita por Evelyn Matei. Entonces, por eso es tan distinto el sistema y por eso efectivamente la derecha tradicional hoy en día tiene una oportunidad de desligarse de lo que está haciendo José Antonio Kast, de ese modus operandi, como bien tú dices, de la política que está mostrando y con quienes se está juntando, además, que eso te dice muchísimo. Lo de Hungría con el CEPAC también, como decía Montserrat antes, es un claro ejemplo de aquello. Y con eso tienes una oportunidad de volver a lo que fue una coalición que gobernó Chile durante 2 periodos bajo el liderazgo de Sebastián Piñera, en el fondo. Que no vamos a decir que era una derecha, o sea, José Antonio Kast termina saliéndose de la UDI efectivamente porque la UDI termina apoyando a Sebastián Piñera para poder ser candidato presidencial, dentro de muchas otras cosas que ocurrieron en el proceso. Entonces, la identidad de la derecha tradicional, esa derecha que es más liberal en lo económico, que es conservadora también en asuntos a puntos, pero que cree que hay que dialogar hasta en profundidad. Recordemos cómo partió el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que era ese diálogos en la segunda transición, le llamaban. Es muy distinto a decir, voy a traer mis ideas y voy a intentar pasar una planadora por encima del sistema político, porque son o mis ideas o es el camino difícil. Entonces, uno ve que, por eso digo, Argentina está tomando otro camino y por eso efectivamente Macri recupera el control del PRO, pero en el caso chileno creo que tenemos muchos más anticuerpos políticos y democráticos, ¿ya?, de cultura democrática, para cualquier embate que venga desde la izquierda a la derecha, que yo le voy a poner de palabra populista en realidad, porque creo que ilustra muy bien cualquiera de los 2 extremos de la distribución ideológica. Peligroso para la democracia. Sí, totalmente. Ahora, Teresa, todo esto que estamos conversando tiene una expresión electoral, ¿no? Como decía Miguel Ángel, en poquito más de 4 meses vamos a tener una elección y ya se evidencian tensiones bien importantes, particularmente en la derecha. Parece que en esta pasada la centroizquierda está
está más ordenada, más allá de que hay cuestiones que tiene que resolver, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con Valparaíso, ¿no? Hay algunas cuestiones ahí con las gobernaciones regionales también, pero pareciera ser que la mayor disputa está en la derecha con el factor de republicano. Si se suma demócratas y amarillos también es otro factor ahí disruptivo. Y quería comentar de eso, ¿no? Porque el fin de semana Jaime Belolio dice: bueno, yo creo que voy a ser el único candidato del sector por Providencia, lo creo y lo espero y lo sé, una cosa así. Pero bueno, pasan 24 horas y desde republicanos le dicen, bueno, tú no eres nuestro candidato por Providencia, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar con Iván Poduje, que va a ir como independiente, ¿no? Hay varias cuestiones ahí que están pasando. Bueno, en el sector oriente también tienen su propia Santiago disputa. con Aldo Duque, que no se quiere bajar Santiago con Aldo tampoco. Duque, efectivamente. ¿Cómo analizas tú ese escenario, tomando todo lo que estamos conversando previamente, ¿no? Del rol de la centro derecha respecto de las expresiones más ultra, podríamos decir? Yo comparto lo que señala Miguel Ángel de que este país, digamos, hay una masa crítica, digamos, democrática, culturalmente democrática importante, y que las amenazas, digamos, las amenazas de la extrema derecha son, digamos, problemáticas para una masa muy grande de personas. Pero siento que aquí en este tema hay tanto que se ha criticado a los sectores, digamos, de izquierda del tema de la identidad. Creo que aquí hay un tema de reivindicación identitaria fuertísima de este sector, digamos, que lidera este señor que no quiero nombrar. Digamos, hay una demanda identitaria y de construcción a mediano plazo. O sea, cuando uno piensa lo que fue ese profesor Silva en la Constitución, ¿no es cierto?, el tema de la Constitución, uno se da cuenta que ahí hay un proyecto a mediano, a largo plazo, identitario, ¿no es cierto? No sé si podríamos decir populista en ese caso directamente, pero sí, digamos, autoritario, regresivo en muchos sentidos. Entonces, siento que ahí hay entonces una disputa que es más de fondo, digamos, en la derecha. Y, por ejemplo, me sorprende mucho estas salidas, digamos, de libreto, porque Milei, cuando ataca a Fernández, ¿no es cierto?, se sale el libreto, dice que estaba leyendo el discurso y se sale el libreto para atacarlo. Digamos, uno dice, curiosamente, quienes más se van a exigir en sus gobiernos autoritarios el respeto a la autoridad, están yendo ahí respetar la autoridad en los espacios amplios y públicos. Uno dice, qué incoherencia. Uno podría decir lo mismo del innombrable, porque uno sabe que su propuesta es autoritaria y lo que quisieran es mano militar y no sé qué más. No hay nada más exigente respecto de respeto a la autoridad, digamos, imagínate. Y miren que hay un pequeño detalle, la bandera como la colgaron, la bandera chilena colgada en la famosa reunión, nadie la ha comentado, pero la bandera no estaba puesto como se pone la bandera en Chile, con la estrella para el otro lado. A mí me impresionó mucho. Entonces hay mucho más simbolismo, digamos, y discurso. Yo creo que hay un tema identitario muy fuerte. Sí, no es que Milei esté muy seguro, muy por el contrario. O sea, precisamente lo que están advirtiendo medios de derecha como La Nación es que con un 55% de pobreza, que es mucho más que lo de todos los gobiernos kirchneristas, o sea, la misma Nación, que fue la opositora más encarnizada junto con Clarín al kirchnerismo, le recuerda a Milei que la pobreza ha alcanzado niveles que incluso han ido más allá que los gobiernos kirchneristas. Lo que señalan es que el presidente no se está dando cuenta que está, cito textual a La Nación, encima de un polvorín. Eso es lo que dice La Nación respecto a la situación actual del presidente. Miguel Ángel, retomando lo que planteaba Montserrat, porque no tengo a mano la cantidad de comunas, pero no son 3 ni 4, donde son más de 10, y en comunas bien importantes donde la extrema derecha, para decirlo así resumidamente, le está levantando candidaturas a la derecha y esto podría amenazar sus posibilidades electorales. ¿Cómo lo ves? Porque claro, tú decías recién, para la presidencial está bien aspectada aparentemente Evelyn Matei en comparación con Kast, pero podría tener tropiezos importantes en municipios bien relevantes cualitativa o cuantitativamente. Mira, primero que nada, cuando
hoy día pensamos que las cosas esto pasa siempre, ¿no? Pensamos que la negociación municipal tiene que estar lista 4 meses antes porque vienen las primarias, pero en realidad cuando uno mira lo que ocurrió en los últimos 20 años en todo partido, es normal que hayan rencillas hasta 2 meses antes, 1 mes antes, muchas veces 3 meses antes. O sea, desdramatizo un poco eso. Ahora, ¿hay una estrategia detrás de aquello? Uno podría hipotetizar que sí. ¿Y por qué? Las rencillas no están en las comunas pequeñas del país. No están en las comunas que tienen menos de 50.000 habitantes. Están efectivamente en polos que son simbólicamente muy relevantes. ¿No es cierto? Que al final del día, la elección de esa noche, del 28-27 de octubre, la cuña que va a salir va a ser qué pasó en Ñuñoa, qué pasó en Providencia, qué pasó en Santiago Centro. No va a aparecer qué pasó en Ñipas o Ranquil, que a mí me interesa mucho, pero la opinión pública no va a marcar esos hitos. Y la presión que le pone el Partido Republicano a Chile Vamos en este sentido es una doble presión, porque por un lado, y yo estoy de acuerdo con Teresa con el tinte identitario que tiene el proyecto republicano, porque te dice de alguna manera 2 elementos. Por una parte va y te dice, mira, en Providencia no estás seguro, yo también te puedo levantar algo, y tienes que pensar muy bien quiénes van a ser tus aliados. ¿Van a ser demócratas y amarillos? ¿O vas a intentar de alguna manera pactar, aunque sea tácitamente, conmigo? Y eso, ¿por qué? Porque fíjense lo extraño de la situación. Esto, si uno lo habría pensado hace 20 años atrás en el sistema chileno, habría sido muy raro. El centro de la coalición de centro-derecha es la UDI, básicamente, hoy en día. Como al otro lado de la distribución es el Partido Socialista. Entonces, nos damos cuenta cómo se han movido las posiciones ideológicas en el país. Y de alguna manera, Jaime Belolio, de hecho, que muy bien Montserrat lo nombraba en su entrevista el día domingo, creo, te dice en el fondo, yo espero gobernar con todos, una posición que uno esperaría de un aglutinador, de alguna manera, de partidos. Y lo que hace el Partido Republicano es intentar separarse de esa posibilidad de que sea la UDI el aglutinador. Porque en el fondo, directamente, les golpean su proyecto político de que se junten con ellos a la fuerza. Que esa es la verdad, ese es el motor del Partido Republicano en este momento, que es lo que pasó en segunda vuelta en José Antonio Cast en la elección presidencial pasada, en el fondo, por supervivencia política. Y en ese sentido uno dice, la hipótesis es que el Partido Republicano va a mantener esta estrategia hasta que la pueda llevar al extremo de tensionarla, inclusive aun cuando se tenga un costo político para la derecha tradicional, porque si tiene un costo político, puede ser bueno para ellos pensando el 2025. A ellos les conviene que Evelyn Matei se vea debilitada, porque José Antonio Cast por sí mismo no está pudiendo crecer y está estancado en la encuesta. Sí, es súper interesante lo que está pasando ahí en la oposición, en las oposiciones. No me gustaría estar en los zapatos ahí de las personas que llevan las negociaciones municipales en este momento. Está bien compleja la cosa, vamos a ver cómo evoluciona. Sí, lo que sí parece ser cierto, lo decían ustedes dos, que las distintas mediciones muestran que el apoyo hacia lo más profundo a la extrema derecha como opción presidencial está desinflado, ¿no? Hay un análisis de la última encuesta de la Cosa Nostra que entre paréntesis ha sido una de las que mejor ¿cuál es predicho? Sí, predicho, ¿no? Elecciones en el último tiempo, aunque no se dedica a eso, donde muestra cómo así en términos sociológicos, vamos a decirlo así, la extrema derecha parece tener un techo en Chile, ¿no? Pero bueno, grandes temas y muy buena conversación, especialmente en este día tan frío. Miguel Ángel Fernández, muchas gracias, que tengas un buen miércoles. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Teresa Valdés, como siempre, muchas gracias. Un gusto enorme de compartir aquí el debate. Gracias. Sí, bueno, y nuestra radio pública continúa con las conversaciones. Vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Ahora tenemos un llamado de Claudia. Hola, a ver, ¿sí? Cuéntanos, Clau. Llamaba para dar las redes sociales de mi emprendimiento, para que me sigan y vean mis productos. Muy bien, ¿y la dirección de tu sitio en internet? Pucha, no tengo. Ya, a ver, dale. Ya, mira, es @Claudia_la_del_depa_medio2234-medio tatú. Con 2 O. ¿Cómo? Así, po. Mejor hazla corta y dale dirección propia a tu emprendimiento. Inscribe tu nombre o el de tu negocio en .cl. Visita www.nic.cl. NIC Chile, tu identidad en internet.
Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Música nueva. Primicias. Adelantos. 22 horas.